hablando un poquito de quién soy, ¿vale? Para que sepáis quién es la persona que os está dando la charla. Pues bueno, yo soy Irene García, actualmente estoy como Talent Manager en IDE Bootcamps y en IDE Digital School. Ya llevo unos cuantos años dedicándome al mundo de la formación, vengo de recursos humanos. He estado muchos años en la parte de entrevistas, conozco cómo funcionan los procesos de selección por dentro, la toma de decisiones, ¿vale? En qué nos fijamos, en qué no. Y ahora en la parte de formación lo que hago es ayudar a nuestros alumnos a aumentar su empleabilidad, pues dándoles diferentes claves para afrontar estos procesos pues con éxito, ¿vale? Al final, pues bueno, no hay nada escrito, pero sí que es cierto que cuanto más información tengamos sobre ellos, pues mejor los podremos afrontar. Quiero hablar brevemente, ¿vale? De que, bueno, en nuestra escuela estamos dando actualmente becas, las becas Transformate, en las que, bueno, vamos a dar 25 becas valoradas en unos 65.000 euros y 15 becas para los másteres que tenemos con IDE Digital School, para que ayudar a todas estas personas pues, que no se puedan permitir el pagar esa formación, pues hacerla un poquito más accesible, ¿vale? Nuestro objetivo con estas becas pues, es ayudar a que todos tengáis una carrera dentro del sector tecnológico, que no sea una excusa, ¿vale? El dinero para formaros. ¿En qué estamos dando estas becas? En programación full stack, en data science y en diseño UX UI. Si queréis más información sobre todo esto, podéis poneros en contacto con nosotras a través de la web, a través de LinkedIn, a través de Instagram, a través de Twitter, a través de lo que queráis, ¿vale? Estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis y bueno, que no dudéis en contactarnos, ¿vale? Y en ampliar información con lo que queráis. Bueno, es un poco más de becas, tampoco he dicho que iba a ser breve con la promo, así que lo soy. ¿Qué es lo que vamos a ver durante este evento? Pues este evento me hace especial ilusión, a la vez que se me ha complicado mucho porque junto mucho toda la parte de psicología, que es lo que estudié yo, con los procesos de selección, que al final es a lo que me estoy dedicando. Entonces voy a hablar muy brevemente de los procesos cognitivos, también brevemente qué son los sesgos cognitivos, ¿vale? Como definición, y después donde vamos a profundizar más es en qué sesgos existen dentro de estos procesos de selección, ¿vale? Al final hay infinitos sesgos, entonces obviamente no los vamos a ver todos porque podríamos hacer una serie de Netflix, ¿vale? Con cada sesgo cognitivo y por ahora no lo vamos a hacer, quién sabe en un futuro. Y bueno, vamos a hablar pues eso, de esos sesgos cognitivos que mejor podemos controlar en los procesos de selección y cómo utilizarlos a nuestro favor. Procesos cognitivos. Comenzamos. ¿Qué son? Pues para las personas que no estén muy familiarizadas con la psicología, son aquellas operaciones mentales que realiza nuestro cerebro para procesar toda la información, ¿vale? Y además tenemos dos tipos de procesos cognitivos básicos y procesos cognitivos superiores. Los procesos cognitivos básicos son rápidos, intuitivos, emocionales y son básicos para la supervivencia, ¿vale? Y luego los procesos cognitivos superiores son lentos, deliberados y lógicos. ¿Cuáles son estos procesos cognitivos básicos? Memoria, atención, sensación y percepción. La memoria, súper fácil, ¿vale? Todos tenemos memoria, a no ser que tengamos algún tipo de afasia. La memoria es lo que nos permite almacenar la información para que la utilicemos en el futuro. La sensación son los sentidos, ¿vale? Es el proceso cognitivo más básico. Es cómo llega la información a través de esos sentidos, ya sea el gusto, el olfato, el tacto. Percepción nos ayuda a dar forma a aquellos sentidos, aquella información que viene, a través de los sentidos. Y después la atención, ¿vale? Que es lo que nos ayuda a seleccionar esta información. Tenemos que tener en cuenta que estamos abarrotados, ¿vale? Hay demasiada información en el medio para que podamos percibirla. Entonces la atención lo que hace es nos ayuda a seleccionar aquellos estímulos que tenemos que darnos, que nos viene bien, ¿vale? Y después la atención está muy relacionada con la concentración
que bueno, la concentración al final pues es lo que voy a necesitar yo para daros esta charla, lo que vais a necesitar vosotros para recibirla y en definitiva estamos muy acostumbrados para estudiar, para trabajar, incluso para leer, ¿vale? Es lo que nos permite mantener la atención en un estado y en un estímulo determinado. Los procesos cognitivos superiores son un poquito más complicados, la verdad. Tampoco voy a entrar mucho en ellos porque se han escrito libros bastante interesantes sobre ellos, pero vamos a decir simplemente pues, que forman parte del pensamiento, el aprendizaje, la inteligencia y el lenguaje, ¿vale? Vamos a ir directamente a los procesos, a los sesgos, ¿vale? Pero bueno, aquí sí que es cierto que os quiero hacer una pregunta fácil para que sepáis identificar cuando estamos hablando de un proceso cognitivo básico y un proceso cognitivo superior, que es, si yo os hago la pregunta de 1 más 1, ¿qué me contestáis todos? Nadie contesta, pues 2, ¿vale? Supongo que es una respuesta que todo el mundo me sabe dar, entonces es una respuesta prácticamente automática, ¿vale? Es igual que si os pregunto la capital de España, pues fácil, ¿no? Os sale inmediato, Madrid. Sin embargo, cuando os preguntamos 34 por 537, ya aquí tenemos que empezar a utilizar pensamiento, la lógica, el razonamiento, la memoria para aprender a cómo se multiplica, ¿vale? Entonces aquí ya estaríamos hablando de un proceso cognitivo superior. Los sesgos cognitivos. Me gusta siempre comenzar con un pequeño contexto, ¿vale? Por eso he contado un poco lo que eran los procesos cognitivos, para que entendáis ahora un poquito mejor el por qué utilizamos los sesgos. ¿Qué son? Es una interpretación sistemática y errónea de la información, ¿vale? Circula nuestro pensamiento bajo la apariencia de racionalidad, aunque en realidad desafían toda la lógica. Los sesgos los tenemos todos, ¿vale? Todos, y lo utilizamos constantemente en todas las tomas de decisiones. Estamos utilizando sesgos, porque al final estos sesgos nos tienen como atajo, ¿vale? Ya sabemos que es un poco lo que he comentado con la atención. Estamos sobreestimulados y tenemos demasiada información que procesar. Al final estos sesgos sí nos sirven como atajos que creemos muchas veces que son ayudas y luego muchas veces lo que nos pasa es que nos están deformando la información. Los sesgos, ya os digo, los utilizamos todos y nos los imponen todos. Es decir, en marketing usan sesgos, desde colocar los productos a la altura de los ojos, desde el efecto de anclaje, en todo, ¿vale? De hecho, si cualquier persona que venga de marketing, lo más seguro es que los sesgos los tengan bastante al uso. En las negociaciones también se usan los sesgos, en la política se usan, en los medios de comunicación también se usan, ¿vale? Entonces, si vemos que dentro de todo el sistema los sesgos se están utilizando para conseguir ellos sus objetivos, creo que nosotros, cuando estamos en búsqueda de empleo, también podemos utilizar estos sesgos a nuestro favor, ¿vale? Para conseguir, pues oye, transformar o manipular, muy entre comillas, ¿vale? Porque la palabra manipular no me gusta, pero transformar el mensaje y asegurarnos, ¿vale? De que las personas de selección van a percibir lo que nosotros queremos, ¿vale? Van a recibir la información que nosotros queremos, no vamos a controlar, ¿vale? Esa información. ¿Cómo? Pues ahora lo que voy a hacer es ir poquito a poco hablando de las fases que tienen los procesos de selección, ¿vale? Y dentro de esas fases, en los procesos de selección, pues vamos a ir viendo qué sesgos más comunes nos podemos encontrar. No sé si hay alguna duda por ahora, pero como, bueno, realmente no hemos entrado en el medio del asunto, entiendo que no. En cualquier caso, ya sabéis, ¿vale? Que cualquier cosa que necesitéis compartir, pues que podéis compartirla conmigo. ¿Cómo comenzamos los procesos de selección? Siempre van a comenzar con un filtrado curricular, ¿vale? Nosotros, cuando estamos en búsqueda activa de empleo, lo normal es que, oye, de manera proactiva nos apuntemos a una oferta a través de la web, a través de un portal de empleo,
¿vale? Y ahí lo que vamos a hacer es compartir nuestro currículum o nuestro perfil. Si es a través de un portal de empleo como InfoJobs, pues ahí podemos compartir nuestro perfil y nuestro currículum. Si es a través de LinkedIn igual, podemos compartir nuestro perfil y nuestro currículum a la vez, ¿vale? Y si luego es a través de su página web, pues lo más seguro es que lo que primero les llegue sea nuestro currículum. Lo que está claro es que tanto el currículum como nuestro perfil va a ser la primera información que tenga la empresa de nosotros. Entonces es pero que muy importante saber lo que estamos transmitiendo, ¿vale? Con estos perfiles y con estos currículums. Sí que es cierto que hay muchas empresas ahora que están utilizando sistemas automáticos para el filtrado, ¿vale? Que son los ATS, pero al final los ATS están creados pues, para dar cierta importancia a cierta información, ¿vale? Entonces, lo más seguro es que si somos capaces de pasar un sesgo humano, también podamos pasar un sesgo del ATS y que en cualquier caso esos ATS al final siempre van a lanzar currículums a personas, ¿vale? Es decir, si una empresa recibe 300 currículums, a lo mejor este filtrado automático te quita 150 y las personas de selección van a tener que leerse otros 150 currículums, ¿vale? Al final son cifras que me estoy inventando, pero para que os hagáis una idea de lo que es ese filtrado curricular. Cuando hay un filtrado automático, fenomenal, ¿vale? Pero cuando no, es una o varias personas leyendo currículums, ¿vale? Y aquí lo que tenemos que ver es que estas personas de selección muchas veces acaban funcionando con los currículos como muy autómatas, le dedican pero que muy poco tiempo a esa lectura de currículum, ¿vale? De hecho, aproximadamente unos 5 segundos, ¿vale? Ya sabemos si ese currículum pasa a la siguiente ronda o no pasa, ¿vale? Entonces, de ahí la importancia, ¿vale? De estos primeros sesgos y de cómo hemos estructurado la información. ¿Cuál va a ser uno de los primeros, qué primer sesgo nos podemos encontrar en nuestros perfiles? El sesgo de primacía, ¿vale? Que es cuando vamos a conceder mayor importancia a la información que recibimos en primer lugar. Voy a trasladarlo, ¿vale? Siempre a procesos de selección o en este caso a currículum, ¿vale? Si yo en el currículum, debajo de mi nombre, pongo mi rol al que aspiro o el que tengo, por ejemplo, talent manager o consultora de recursos humanos o consultora de desarrollo profesional, ahí lo que estoy haciendo es crear como una especie de filtro para que el resto de información de mi currículum se lea bajo consultora de desarrollo profesional, ¿vale? Ahí lo que estoy haciendo es crear a la persona pues, ese sesgo de lo que va a leer a continuación. Otra de las cosas que podemos hacer también en el currículum es ordenar la experiencia de más reciente a más antigua. De hecho, si buscáis información de cómo hacer un currículum, os lo van a recomendar casi siempre, ¿vale? El hacerlo de más reciente a más antiguo. Pero sí que es cierto, ¿vale? Que hay otra manera de ordenar la experiencia laboral, que es mediante el valor que se le dé, ¿vale? Es decir, no voy a ordenarla por más reciente más antiguo, sino que la voy a ordenar por importancia, ¿vale? Ya sea por rol o por empresa. El problema que tenemos con esto es que cuando se vea o cuando se lea esa información, la persona no la va a saber interpretar bien y va a haber ahí una pequeña confusión que recomiendo que no generéis con el currículum, ¿vale? Entonces, casi que mejor siempre ordenarlo de más reciente a más antiguo. Además, entendemos que lo más reciente siempre va a ser mucho más significativo para lo que vais a hacer a continuación, ¿vale? ¿Qué es lo que podemos hacer también en el currículum para aprovechar este sesgo de primacía? Las palabras clave, ponerlas en negrita, ¿vale? Para que así el entrevistador, cuando lea vuestro currículum, vaya directamente a esas palabras clave, que sea esa información la que percibe de inicio. Estas palabras clave van a ser pues, nuestras skills, ¿vale? Tecnológicas, si las tenemos, de nuestras competencias digitales. También va a ser nuestro rol, ¿vale? Nuestro rol va a ser una palabra clave, la cual tenemos que poner en negrita. Y ojo al rol, ¿vale? Porque es uno de los errores que veo casi siempre en los currículums, que no ponemos el rol,
¿vale? Ponemos la empresa, ponemos la fecha, pero no ponemos el rol que estamos desempeñando en esa empresa, ¿vale? Y después también habréis visto o habréis leído en que muchas veces en los currículums se recomienda poner un pequeño perfil profesional al inicio, que al final no deja de ser una pequeña sinopsis vuestra, ¿vale? De si sigo leyendo el currículum o si quiero ampliar información sobre ti, un poco qué es lo que me voy a poder encontrar, ¿vale? ¿Qué tipo de persona eres? Al final, pues igual que con las pelis, ¿vale? Una pequeña sinopsis vuestra. De hecho, hay portales como LinkedIn que también es mandatorio, ¿vale? El ponerlo y no se llama perfil, se llama acerca de. ¿Qué otro perfil, ¿qué otro sesgo nos vamos a encontrar en esta fase de los filtrados curriculares? El sesgo de encuadre. Este sesgo, cualquier persona que haya estudiado, lo más seguro es que le hayan preguntado, no preguntado, sino que en algún momento un profesor le haya dicho, si parece que está bien, es que está bien. O si no, ya vosotros mismos os habréis aprovechado de este tipo de sesgos, de presentar la información de una manera más vistosa para que el contenido cobre menos importancia. El sesgo de encuadre se puede relacionar tanto en la parte visual como en la parte también luego de contenido. Porque, por ejemplo, no es lo mismo que yo os diga que mi empresa tiene un 90% de éxito, ¿verdad? Que decís todos fenomenal, a que os diga que tiene un 10% de fracaso. Que si señalo que es un 10% de fracaso, lo más seguro es que no queráis trabajar conmigo. De hecho, en las escuelas utilizamos mucho este tipo de sesgo, ¿vale? Damos un porcentaje de empleabilidad y, por supuesto, damos el de empleabilidad, no damos el de no empleabilidad. Me lo invento. Si nosotros tenemos un 90% de empleabilidad, ¿qué es mejor? ¿O que os vais a dejar llevar por esa cifra, no por la del 10% de desempleo, ¿vale? O de fracaso. Entonces, esto, como digo, siempre en marketing se utiliza muchísimo, entonces nosotros lo que podemos hacer en los procesos de selección es también utilizarlo, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a utilizar un buen diseño visual, ¿vale? Para que todo parezca que está en su sitio, vamos a estructurar la información, vamos a tener un formato limpio y a poder ser moderno, ¿vale? Y otra de las cosas que vamos a hacer a nivel de contenido, ¿vale? Es profesionalizar nuestros proyectos. Voy a poner un ejemplo con los alumnos de Bootcamp, ¿vale? Que es un poco lo que les cuento a ellos para que puedan profesionalizar sus proyectos. Ellos durante el último mes del curso tienen que hacer un proyecto sobre la materia que hayan estudiado. Si es Full Stack, pues Full Stack. Si es Data Science, Data Science. Si ellos ponen ese proyecto en formación, la empresa no le va a dar importancia, no se la va a dar, por desgracia. Pero si ese proyecto lo ponen en experiencia laboral y ya se ponen el rol de Data Science, ponen el nombre de su proyecto y cuentan lo que han hecho, la empresa le va a dar importancia y va a interpretar que esa persona ya es un Data Science, ¿vale? Entonces, esta parte es muy importante y sobre todo se tienen que servir de ella aquellas personas que no tengan experiencia para el rol al que están aspirando, ¿vale? Sé que a lo mejor es un poco confuso, si voy muy deprisa me avisáis, si queréis hacer preguntas de cualquier sesgo también me avisáis, ¿vale? Y paramos. El efecto halo, creo que este lo conoce prácticamente todo el mundo, es cuando a partir de una determinada cualidad tendemos a generalizar dando un valor positivo, ¿vale? Esto, por ejemplo, es muy sencillo cuando hablamos del físico. Cuando una persona es guapa, creemos que es inteligente, que es simpática, que es amable, y no me digáis, no, yo no, porque no me dejo guiar por las apariencias. Todos, ¿vale? Nos pasa a todos. Todos preferimos tomar un café con una persona que es físicamente atractiva que con una persona que no lo es. De hecho, es posible que recordéis, porque hace unos años salió el preso más guapo del mundo. No sé si os acordáis o no, pero era una persona que pertenecía a una banda armada y que cuando lo detuvieron y salió la foto,
se hizo un crowdfunding para intentar que esta persona saliese de la cárcel, ¿vale? También ha pasado con otros serial killers como Ted Bundy. Entonces, aquí lo que tenemos que ver nosotros es este efecto halo, que sabemos que funciona, que sabemos que está ahí en el mercado, ¿cómo lo podemos utilizar en nuestro currículum? Pues una vez más, lo vamos a utilizar con el diseño, ¿vale? Vamos a hacer que nuestro diseño sea atractivo, para que así, en vez de leerlo, piensen que al tener un diseño currado, pues que vean que ya adquiera nuestro perfil pues otras habilidades como orientación al detalle, profesionalidad, competencia, cualquier cosa, ¿vale? Que sea positiva. Otra de las cosas que suele pasar con este efecto halo es, por ejemplo, los Erasmus, ¿vale? De hecho, a una compañera nuestra le pasa mucho, ¿vale? Cualquier persona, o sea, cualquier currículum que lea que haya visto que ha hecho Erasmus, para ella ya es como que cobra una mayor importancia. También me ha pasado en otras empresas, el solo coger personas o obligarme a coger a personas que habían sido trabajadores de startups, porque les atribuían ciertas características que no tenía por qué ser cierto, ¿vale? También pasa, por ejemplo, cuando hablamos de empresas o universidades de renombre. De hecho, con lo de las empresas de renombre lo vais a ver incluso por escrito en las posiciones abiertas de empleo, en las que veis que será como requisito valorable el haber trabajado anteriormente en una Big Four, ¿vale? O en una startup igualmente, ¿vale? ¿Qué realmente estamos demostrando con eso? Nada, porque yo he podido trabajar en una startup o en una Big Four y haber sido un paquete, ¿vale? Y haber sido una mala trabajadora. Entonces, realmente, ese nombre de empresa no va a hacer que yo trabaje mejor o peor. ¿Qué más? Hablar muchos idiomas, ¿vale? También lo hemos visto, hablar muchos idiomas, la gente va a pensar que eres muchísimo más inteligente. Por eso, por ejemplo, cuando yo tengo alumnos que hablan muchos idiomas, les digo que eso lo pongan arriba y en negrita, ¿vale? Que lo conviertan en palabra clave, para que así la persona que lea el currículum de manera inconsciente la atribuya más aspectos positivos a su candidatura. Y también tenemos el efecto contrario, ¿vale? Que es el efecto on, que es cuando tomamos como referencia un defecto o punto débil de esa persona. Esto es muy sencillo, ¿vale? Faltas de ortografía o diseño poco atractivo. Cuando digo faltas de ortografía es porque hay personas que cuando lean una falta de ortografía en tu perfil o en tu currículum, directamente te descartan, ¿vale? No te van a dar una segunda oportunidad. Puede pasar lo mismo con el diseño del currículum, ¿vale? O a lo mejor no el diseño, pero sí el formato. De hecho, si tú, por ejemplo, a mí me envías tu currículum en formato Word, te voy a atribuir muchísimas cosas negativas a tu perfil, porque voy a entender que no sabes lo que estás haciendo, que no entiendes que los currículums se tienen que enviar en PDF, ¿vale? Al final son atribuciones que de manera inconsciente hacemos todos y todos. Y luego ya creo que es el último, no estoy segura, pero luego aquí lo que tenemos es el sesgo de contraste, ¿vale? Y aquí lo que tenemos que saber es que siempre que haya una lectura de currículums, los van a comparar unos con otros, ¿vale? Van a comparar tu currículum con el anterior o con el primero que hayan leído. La gran desventaja de esto es que nosotros como candidatos nunca vamos a saber si nuestro currículum se ha leído, ¿vale? Y en el caso de que se haya leído, ¿en qué posición se ha podido llegar a leer? Entonces, realmente aquí lo único que se me ocurre que podemos hacer, ¿vale? Para intentar quitar este sesgo es cuando aplicamos a una oferta, el preocuparnos y el escribir a la persona de selección o a las personas de selección, si no sabemos muy bien quiénes son, pues al departamento, ¿vale? Un poco pues tirando a suertes y decirles y presentarnos, ¿vale? Decir, hola, ¿qué tal? Soy Irene García, he aplicado un proceso que tenéis abierto de Talent Manager, simplemente, pues bueno, te escribía para saber si podía ampliarte información sobre mi candidatura y mi experiencia en, yo qué sé, algo que sepamos que es relevante para el puesto, ¿vale? Sí que me gustaría que aquí, ya que yo he hablado mucho, para que me dejéis coger un poquito de aire,
si alguno de vosotros conocía estos filtros y si a la hora de hacer el currículum o crear vuestro perfil de LinkedIn los habíais tenido en cuenta. Entonces, si queréis podéis escribir, pero realmente si alguien se atreve a hablar, pues fenomenal. No sé si hay algún valiente. Normalmente no. ¿No? Pues bueno, filtro edad, provincia, país en LinkedIn, por ejemplo, es tan simple como si yo no quiero que me pongan o que me filtren por la edad, no pongo la edad. Si no quiero que me filtren por la provincia, no pongo la provincia, ¿vale? En LinkedIn, de hecho, puedes tener, bueno, en LinkedIn poco más puedes hacer, pero sí que es cierto que tienes la opción de poner tus preferencias y además, si no quieres tener ese filtro automático, lo que puedes hacer es en la acerca de dejar claro lo que tú quieres hacer. Es decir, si yo estoy en España y estoy buscando trabajo en Francia, ¿vale? Es posible que un filtro automático para Francia sea el estar allí. Entonces, lo que puedo hacer es en mi acerca de dejar claro, ¿vale? Que quiero trabajar en Francia. Y no solo eso, sino que si, por ejemplo, en Francia se habla francés, crearme también mi perfil en francés para que se vea. Y de hecho, una cosa más se puede hacer, porque nosotros podemos elegir como idioma predeterminado el español o otro idioma. Entonces ahí podemos poner directamente el francés, ¿vale? Para que salga, para que cualquier persona que se meta en nuestro perfil salga el francés. Y así ya creamos el sesgo de las personas que están en Francia de que nosotros queremos trabajar en Francia. Es la primera vez que escucho el término Erasmus. ¿Puedes profundizar un poco? Nada, el Erasmus es una tontería, es una estancia que se hace durante la universidad en el extranjero, ¿vale? Entonces, esto hay muchas empresas que lo valoran muy, muy positivamente, porque entienden que al haberte ido un año de la universidad y haberlo pasado en el extranjero estudiando en una universidad extranjera, has aprendido el idioma, has sabido adaptarte a otras culturas, has desarrollado diferentes habilidades sociales. Eso es lo que a nivel bonito se piensa, ¿vale? Pero cualquier persona que conozca a gente que se ha ido de Erasmus o que se haya ido de Erasmus, pues sabe que la mitad del Erasmus se la ha pasado bebiendo y de fiesta, ¿vale? Esto, por ejemplo, de decir que se la ha pasado bebiendo y de fiesta, puede ser también un sesgo, ¿vale? Porque no lo sé, porque yo no he estado de Erasmus, ¿vale? Entonces, al final es un sesgo, es una interpretación errónea de la información. ¿Sí? Vale. Pues una vez que hemos conseguido pasar, bueno, esto también es importante que lo sepamos, ¿vale? Porque cuando estamos en un proceso de selección o estamos buscando trabajo y estamos aplicando a muchas, pero que muchas ofertas y no nos llama nadie, ¿vale? No conseguimos pasar ese primer filtrado, significa que hay algo en nuestro perfil o en nuestro currículum que no está bien, ¿vale? Hay información que no está gustando o hay algo que no estamos sabiendo transmitir bien. Entonces, cuando estamos en busca de empleo y vemos que no conseguimos una entrevista ni telefónica ni presencial, debemos revisar lo que estamos entregando a las empresas y ver realmente si la información que están recibiendo o que están percibiendo es la correcta o no es la correcta. Una vez que sí que hemos conseguido pasar ese primer filtrado curricular, lo más normal, ¿vale?, es que haya un filtro telefónico. Esto suele ser algo bastante breve, ¿vale? Pero voy a explicar un poquito lo que nos podemos llegar a encontrar aquí. En este filtrado telefónico, pues es nada, hemos pasado el filtro curricular y lo que necesita la persona de recursos humanos es asegurar y confirmar la información que está leyendo en el currículum, ¿vale? Normalmente el currículum lo tienen presente mientras nos están haciendo esa llamada. Y dependiendo de cómo sea la persona de recursos humanos, muchas veces ese filtrado telefónico se puede convertir en una entrevista telefónica más en profundidad. Y otra de las cosas que también suele pasar en este filtrado telefónico es que también te pueden explicar cómo va a ser el proceso de selección al que te vas a enfrentar. Si vas a hacer una entrevista presencial, 2 entrevistas, si vas a tener que hacer una prueba técnica, un poco todo lo que te vas a encontrar a partir de ahora. Hay una duda más de Margaret Scott
que si quieres lo que podemos hacer, bueno, la resuelvo vale rápido antes de seguir y de adentrarnos en el filtrado telefónico, que es que cuando has trabajado muchos años en varias empresas y te formas en el sector tech, ¿cómo lo enfocas? Pues volvemos a hablar un poco de la estructura de la información, ¿vale? Lo que vamos a hacer es jugar con los pesos. Esos años de trabajo en empresas que a lo mejor ahora no va a ser relevante para el futuro puesto, lo que vamos a hacer es agruparlo. Sobre todo lo agrupamos si el puesto está relacionado o es similar. Es decir, he trabajado en 5 empresas diferentes como administrativa. Pues es más o menos sencillo de agrupar. En el caso de que hayan sido roles muy diferentes en empresas diferentes, lo que podemos hacer directamente, si no tienen absolutamente nada que ver con el puesto, es o omitirlas del currículum, ¿vale? O poner otra experiencia, ¿vale? No relacionada. Y ahí lo que vamos a hacer es quitarle peso y no ponerlo en ningún caso en la parte de arriba del currículum, sino que lo pondremos en la parte de abajo. Ahí no destacaremos nada en negrita, ¿vale? Destacaremos lo que sí que queremos que lea. Seguimos. ¿Qué es lo que suele pasar en esta fase del filtrado telefónico? Pues aquí nos van a hacer preguntas, pues como cuéntame un poquito más sobre ti, qué estás haciendo actualmente. Y aquí lo que suele pasar es que o estamos trabajando o estamos en búsqueda activa y no estamos trabajando. En el caso de estar trabajando, contaremos lo que estamos haciendo actualmente y también lo que estamos buscando en la siguiente experiencia laboral, ¿vale? Y si no estamos haciendo absolutamente nada, ¿vale? Estamos en búsqueda activa, pues aquí lo que diremos, pues que actualmente estamos valorando nuevos proyectos y si estamos haciendo algún tipo de formación, pues contaremos qué tipo de formación estamos haciendo actualmente. Aquí realmente lo importante es que cuando nos pregunten, no digamos que no estamos haciendo nada, ¿vale? Siempre tenemos que utilizar algún verbo de acción. Estamos estudiando, estoy valorando nuevos proyectos, estoy profundizando o especializándome en, ¿vale? Es posible que también en este primer filtrado telefónico nos pregunten por el salario. Y aquí sí que nos podemos encontrar un problema, porque si nos preguntan por el salario, una de las cosas que tenemos que saber es que el salario es una de las principales de los filtros de descarte. ¿Vale? Funciona un poco como el precio justo. Si nos pasamos, nos descartan. Entonces, aquí lo que podemos hacer es pues dar un pequeño rango salarial, ¿vale? Un máximo y un mínimo, tampoco podemos decir entre 20 y 30, ¿vale? No podemos dar un rango que sea muy, muy grande, pero sí que podemos decir, por ejemplo, me lo invento, ¿vale? Si yo actualmente estoy trabajando y estoy en 20.000, pues lo que le diré a la empresa que me pregunte es que estoy entre 22 y 25.000 euros, ¿vale? Pero que todo puede ser negociable, para que así el mínimo que me puedan ofrecer pues sea 22. Deporte. Pero siempre... Estar en casa. Uy, hay alguien que no está silenciado. A ver. Javier, te he silenciado y te has vuelto. Perdón. Vale, nada. No pasa nada. Si veo sonidos raros que no tienen que ver mucho, pues os silencio, ¿vale? Siempre que queréis preguntar, pues sí que podéis silenciaros y hablar. Lo que decía con el salario, ¿vale? Que os pueden descartar por pasaros, entonces siempre os recomiendo dar un rango salarial y siempre decir que es negociable, ¿vale? Para que la persona de recursos humanos diga, vale, entre 30 y 35 y pongo negociable, ¿vale? Vale, aquí hablamos de que os habían recomendado exagerar ligeramente para negociar. Sí, lo podéis hacer, lo que tenemos que tener cuidado es en qué fase lo estamos haciendo. Si hemos conseguido pasar, o sea, si el salario nos lo preguntan al inicio, tenemos que tener cuidado porque nos pueden descartar. Si no nos han preguntado el salario o es algo que se ha ido tratando muy brevemente o hemos conseguido llegar a la entrevista y es ahí donde nos preguntan el salario, ahí sí, ¿vale? Que podemos inflar un poco para negociarlo bien, ¿vale? Aquí lo que intentamos con los filtros es que no nos descarten. Lo que tenemos que tener en cuenta que es una primera llamada telefónica en la que simplemente están confirmando cierta información
y que puede que no pasemos nunca la fase de negociación, ¿vale? Por eso aquí lo que recomendamos siempre es dar una franja salarial para que no nos descarten y que sí que podamos participar en ese proceso de selección. ¿Qué más tenemos que saber de los filtrados telefónicos? Pues poquito más, ¿vale? Porque normalmente son breves, hay empresas que ni siquiera lo hacen, que muchas veces os citan por correo y que los sesgos que realmente interfieren en esta fase pues son el sesgo de confirmación, ¿vale? Yo al leer tu currículum me he creado una hipótesis de la persona que puedes llegar a ser y lo que voy a hacer es hacerte ciertas preguntas para confirmar la información que he percibido de tu currículum. Que igual que en el filtrado curricular me van a comparar con currículos anteriores, aquí también me van a comparar con llamadas anteriores, ¿vale? Entonces, pues bueno, aquí pues tener cuidado, ser sinceros, hablar con claridad y que bueno, que si nos ponemos nerviosos, intentar, ¿vale? Tener técnicas pues para que no se nos note mucho. Bueno, sí, os pueden, claro, en el filtro os pueden hacer preguntas específicas, ¿vale? Pero al final es confirmar la información que hay en el currículum. Sí que te pueden preguntar, por ejemplo, me invento, ¿vale? Si estamos hablando de un desarrollador full stack y me pones que has hecho un proyecto con JavaScript, pues te voy a preguntar sobre JavaScript, pero sobre todo para saber que no me estás engañando, que sabes de lo que estás hablando. Pero no va a ser una pregunta, o sea, no quiero que me profundices muchísimo. También vamos a tener el efecto de primacía y el efecto de recencia, ¿vale? Esto simplemente es pues, que toda la información que se da al inicio le damos muchísima importancia y el efecto de recencia es que también se recuerda mejor la información del final. Entonces aquí lo que podemos hacer es cuando estemos en una llamada contar al inicio algo importante y al final o repetir esa información o contar otra cosa importante que queramos que la persona recuerde, ¿vale? De nosotros. Aquí nos pregunta o nos dice Margaret que hay ofertas en las que no indican el salario y que si no llegan al mínimo que queremos se puede preguntar en la llamada para no perder el tiempo con procesos. Por supuesto, tú en la llamada, si tú quieres, puedes preguntar el salario. Lo que tenemos que también saber cuando estamos en búsqueda activa es que no todo el mundo se puede permitir el lujo de preguntar el salario porque a lo mejor actualmente no tiene un salario, ¿vale? Entonces, siempre nos vamos a encontrar con dos tipos de personas que están en búsqueda de trabajo. Personas que ya tienen trabajo y que quieren mejorar y personas que no tienen trabajo y que necesitan un trabajo. ¿Vale? Entonces aquí lo que tenemos que ver es cuál es nuestra situación y en base a nuestra situación adaptar nuestro discurso y utilizar los sesgos de una manera u otra, ¿vale? Entonces, nunca, o sea, es imposible dar consejos de manera generalizada para todo el mundo, ¿vale? Aquí es un poco, o sea, no puedo ser específica contigo, Margaret, porque es imposible. Siempre que hablamos y asesoramos a la gente a la hora de buscar trabajo, vemos casos particulares y ahí es que un poco construimos el storytelling, el currículum, etc. ¿Vale? Entonces, por supuesto, que siempre vamos a tener pues como dos perfiles muy bien diferenciados, personas que quieren mejorar y personas que quieren el trabajo. Las personas que quieran mejorar pueden preguntar el salario para no perder tiempo, ¿vale? ¿Y la empresa debe saber en cuánto estaba tasado ese puesto? No, la empresa nunca va a saber lo que estás cobrando o estabas cobrando tú, ¿vale? Nunca. Es decir, yo si estoy cobrando ahora 20.000 y a la empresa que me llama le digo que quiero 30.000, yo le puedo decir que actualmente estoy en 25, ¿vale? De hecho, una de las cosas que se suele hacer en las fases de negociación y en la fase de negociación, que es desde que aplicamos, ¿vale? Es que cuando a ti te pregunten, oye, ¿y en qué banda salarial te encuentras actualmente? Porque a lo mejor yo lo que hago como empresa no es preguntarte lo que quieres cobrar, sino la banda salarial en la que estás. Entonces ahí lo que hacemos es un anclaje, ¿vale? Que hablaremos de ello un poquito más adelante. Es decir, me preguntas, ¿en qué banda salarial te encuentras actualmente? Y si yo soy un poco honesta, te digo la verdad y te digo, pues estoy en 20. ¿Qué pasa? Que entonces la empresa ahí me ofrecerá un poco más, pero en base a 20. Si yo ahí lo que digo es que estoy en 25,
¿vale? La empresa lo que va a hacer es siempre ofrecerme más, un poquito más de 25. Entonces, si yo estaba en 20 y le digo 25, a lo mejor consigo 26.000 euros de salario, ¿vale? Pero eso entraría en la fase de negociación, no en la fase de filtrado curricular. Y que si la empresa sabe lo que quiere pagar, vamos a ver, la empresa sabe lo que quiere pagar, la empresa para ella casi siempre va a ser cuanto menos te pueda pagar mejor, porque significa que esa parte del presupuesto que no te va a dar a ti se lo puede dar a otra persona o lo pueden dedicar a otra cosa. Sí que es cierto que normalmente todos los puestos, ¿vale?, están con una banda salarial más o menos asignada. Cuanto más grande sea la empresa, más posibilidades tienes, ¿vale?, de que ese puesto tenga un salario asignado. Pero al final siempre va a venir dado pues, por la experiencia, la formación y un poco las actitudes de la persona, ¿vale? De la persona seleccionada. Vale, respondo una más, pero es que no sé si tiene mucho que ver. A ver, cuando das ese rango de salario superior a lo que cobra actual, ¿la empresa puede saber si de verdad cobro eso? No, ¿vale? No lo puede saber porque esa información es privada, esa información es tuya. Es imposible que la empresa te pida una nómina, ¿vale?, tuya anterior. Entonces ahí realmente es lo que digo, es la fase de negociación. Nunca van a saber el salario que tenías anteriormente. Puede que la empresa diga, va, es imposible que con esa experiencia que tienes hayas cobrado 30.000. Bueno, pero es que no lo sabes, ¿vale? Si le cuadra a la empresa, te llamará, y si no le cuadra, pues no te llamará. Pero sí que se usa la fase de negociación. Entonces, si tu miedo es pensar que la empresa de alguna manera puede averiguar tu salario anterior, olvídate, ¿vale? No tengas ese miedo porque no lo vas a ver nunca. Es información, privada, que no la vas a ver. Vas a ver el dato que tú le des. Vale. Una vez que hemos pasado este filtro telefónico, lo más seguro es que nos tengamos que enfrentar ya a una entrevista, ¿vale? Esta entrevista, pues ahora con todo el tema del COVID, podrá ser presencial o podrá ser en remoto. En cualquier caso, en esta fase es donde se produce la gran mayoría de los sesgos, ¿vale? De hecho, las empresas invierten bastante esfuerzo en formar a los entrevistadores para quitar el sesgo del entrevistador. Entonces aquí realmente lo que suelen hacer es pues hacerte varias entrevistas o utilizar pruebas objetivas, ¿vale?, para poder medir el grado de tu conocimiento o ciertas actitudes, ¿vale? De hecho, muchas veces igual en los procesos de selección, cada vez más os vais a encontrar vale, fenomenal, te queremos conocer, pero antes de citarte a entrevista necesitamos que nos hagas este test. Y ese test puede ser tanto de habilidades sociales, ¿vale?, como de skills técnicas. Puede ser una prueba de programación, puede ser una prueba para data science o puede ser un poco para saber qué tipo de personalidad tienes, ¿vale? Entonces es una manera de intentar evitar ese sesgo del entrevistador. Pero como no todo el mundo lo está haciendo y aunque se haga, pues aún así vamos a tener que ir a una entrevista sí o sí, vamos a ver a continuación qué tipos de sesgos nos encontramos en estas entrevistas, ¿vale? ¿Son realmente efectivos los test psicotécnicos? Sí y no. Yo, a mi parecer, no, porque se pueden entrenar, ¿vale? Por ejemplo, aquí en España, cuando las personas quieren ser policía o bomberos, tienen que hacer un test psicotécnico a priori importante. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay un montón de escuelas que preparan las oposiciones para ser policía, que también te preparan para hacer el psicotécnico, ¿vale? Entonces, si es algo que se puede entrenar para conseguir una puntuación buena, realmente no tiene mucho sentido que nos fiemos al 100% de ese psicotécnico. Y además es que ya no solo eso, no solo que lo podamos entrenar, sino que ese test no lo puede hacer otra persona, ¿vale? Entonces, realmente, pues bueno, hay que tener un poquito de cuidado. Siempre que haya una prueba objetiva de por medio, a continuación va a haber siempre una entrevista igual de confirmación para conocer a esa persona y ver que efectivamente eso que nos muestra el test lo tiene la persona, ¿vale? Y mira, ¿ves? Pues lo que te decía Silvia, de risa, efectivamente.
Las pruebas técnicas suelen ser supervisadas en el momento en el que se realizan. Dependerá del proceso de selección, dependerá de la empresa. A veces sí, ¿vale? A veces en la misma entrevista te hacen esa prueba técnica con una persona delante, a veces te lo mandan por un enlace en el correo, ¿vale? Va a depender mucho de cómo la empresa haya decidido hacerlo. Vamos a ver a continuación, voy a ver antes un poquito de agua porque si no me voy a quedar sin voz. Los sesgos, cognitivos que nos encontramos en las entrevistas. Vais a ver que muchos se repiten, ¿vale? Con los que hemos visto anteriormente. Lo único que al final se repiten, pero son diferentes la manera que tenemos de afrontarlos, ¿vale? Entonces, cuando hablamos del efecto de primacía, es la primera impresión, ¿vale? Ya sabemos lo que dicen, ¿no? Solo tenemos una oportunidad de causar una buena impresión y además está muy relacionado con el sesgo de anclaje, ¿vale? Entonces, si nosotros damos una primera buena impresión, van a pasar varias cosas aquí. Nos van a atribuir, le van a dar importancia, ¿vale? Lo primero, a esa información, porque ya sabemos que cobra mucha importancia la primera información que van a percibir de nosotros. Y lo segundo es que además luego lo van a comparar y se van a quedar con ello. Entonces, si yo llego tarde, va a ser malo. Si llego puntual, va a ser bueno. Si preparo mi discurso, ¿vale? Porque lo ideal es que a las entrevistas vayamos con un storytelling preparado nuestro, ¿vale? Entonces, si yo aprovecho y cuento todo de manera positiva, será más probable, ¿vale?, que ese efecto de primacía y ese anclaje mental lo utilicemos a nuestro favor, ¿vale? Cosas tan simples como sonreír o mirar a los ojos, ¿vale?, también van a influenciar en la toma de decisión del entrevistador. El efecto halo, ¿vale? Es igual que en el currículum, ¿vale? Una característica la extrapolamos, le damos muchas más actitudes positivas a esa persona. Esto queda muy mal decirlo, pero vuelve a ser lo mismo de antes, ¿vale? Si la persona a la que vamos a entrevistar físicamente es atractiva, quiera o no quiera, le voy a atribuir, por desgracia, valores positivos, ¿vale? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer aquí es, obviamente, no nos vamos a operar la cara para conseguir un trabajo, pero sí que vamos a cuidar al detalle lo que la persona vea de nosotros, ya sea la ropa que llevamos, las uñas, el pelo, todo, ¿vale? Si, por ejemplo, la entrevista es en remoto, el setup, lo que hay detrás, va a ser súper importante también para causar una buena impresión. Si yo hago la entrevista en remoto desde el sofá con la cámara desde abajo, que se me vea toda la papada, la impresión que voy a dar va a ser muy mala, ¿vale? Si, sin embargo, cojo el ordenador, procuro que el fondo sea un fondo vistoso o al menos le quite importancia, ¿vale? Que ya sabemos que las cámaras tienen filtros para quitarlo, ¿vale? Pues evitaré, ¿vale?, que pase este tipo de sesgos a primera instancia. ¿Qué más sesgos nos podemos encontrar en las entrevistas? Pues igual, el sesgo de confirmación, ¿vale? Aquí lo que suele pasar es que un buen currículum se suele traducir a un buen candidato, ¿vale? Porque además, si la información está clara y está estructurada y yo estoy contando en el currículum lo que quiero contar y he omitido aquello que no quiero contar, en las entrevistas me van a preguntar con mi currículum, ¿vale? Va a ser el guión va a ser el guión, ¿vale?, de la entrevista. De ahí la importancia también de saber estructurar y de poner bien la información en el currículum, ¿vale? Entonces, si yo he leído un currículum y me he creado una hipótesis de que esta persona va a ser un buen candidato, lo más seguro es que luego en la entrevista te haga preguntas en positivo, en plan, he visto que has desarrollado un proyecto con JavaScript, cuéntame, ¿tienes más experiencia sobre ello? ¿Qué has sabido hacer? ¿Qué experiencia tienes? O con Photoshop, ¿vale? He visto que controlas Photoshop. Esto te habrá ayudado, ¿verdad?, a la hora de diseñar páginas web, ¿vale? Entonces, es una manera de transformar y que las preguntas que te haga la persona que tengamos delante sean en positivo y nos facilite responderlas, ¿vale?
¿Qué más sesgos nos encontramos en las entrevistas? El sesgo de membresía. Las personas tienden a subestimar las capacidades de otras personas que pertenecen a su grupo de referencia, ¿vale? Entonces, esto pasa, me gusta mucho explicarlo con los scouts, ¿vale? Por ejemplo, si yo pertenezco a los scouts y de repente la persona que voy a entrevistar también, lo más seguro es que al tener más afinidad con esa persona, me caiga mejor y tenga más probabilidades de pasar esa entrevista con éxito, ¿vale? Entonces, nosotros como candidatos, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues, uno, investigar a la persona que me va a entrevistar. Normalmente, cuando llegamos a esta fase, ya tenemos mínimo el nombre de la persona con la que nos vamos a encontrar. Podemos buscar a esa persona en LinkedIn, ver dónde ha trabajado, ver qué ha estudiado, en qué universidad, en qué grupos está, ¿vale? Ver sus intereses y si hay alguno que comparta conmigo en la entrevista, sacarlo, ¿vale? Y si no hemos conseguido sacar nada con el entrevistador, lo siguiente que podemos hacer es lo mismo con la empresa. Seguro que os han dicho muchas veces que es pero que muy importante que antes de ir a una entrevista busquemos información de la empresa. ¿Por qué? Por esto mismo, ¿vale? Porque lo que tenemos que hacer es no buscar información y luego repetírsela al entrevistador como un papagayo, ¿vale? Lo que tenemos que hacer aquí es buscar información, interiorizarla y ver qué cosas hay afines a mí y qué es lo que le tengo que mostrar entonces a esa persona en la entrevista, ¿vale? Para que yo sea afín a su cultura y a sus valores o sea afín al entrevistado. Hay una pregunta sobre el currículum, de qué pasa cuando el currículum es muy variado. En su caso se dedica a las docencias, docencia de seguridad informática, pero también a fisioterapia, a la producción musical y a radioterapia. Creo que para dar clases es interesante ponerlo todo, pero hay quien recomienda que no. A ver, aquí lo que tendríamos que ver, Silvia, es qué es lo que estás buscando, ¿vale? Porque lo que está claro es que cuando tenemos una experiencia variopinta, es enfocar nuestro currículum o tener varios currículums dependiendo de lo que vayamos a aplicar, ¿vale? Si yo estoy en la parte de docencia, obviamente voy a destacar la parte de docencia. Y sí que puedo destacar también, pues quizá la parte de producción musical, ¿vale? Porque ahí sí que puede haber ciertas características de creatividad, de soft skills que puedo aprovechar, ¿vale? Pero sí que es cierto que no tiene mucho sentido poner la parte de radiología si voy a ser productora musical o voy a dar docencia en información, en sistemas de seguridad informática, ¿vale? Entonces, cuando tenemos en una misma persona varios perfiles, tendremos que crearnos varios currículums y dependiendo de hacia dónde vaya ese currículum, elegiremos uno u otro. Esto, por ejemplo, con InfoJobs también lo podemos hacer, ¿vale? En InfoJobs podemos crearnos varios perfiles y dependiendo de dónde vayamos a aplicar, escogemos un currículum o otro currículum, ¿vale? Sin embargo, en LinkedIn lo tenemos un poquito más complicado, pero bueno, en LinkedIn igual, podemos subir varios currículums y cuando vayamos a aplicar una oferta, asegurarnos de que el currículum que vayamos a juntar sea el apropiado. Sesgos de exposición. No, en LinkedIn no se pueden hacer varios perfiles, pero sí podemos subir varios currículums, ¿vale? Entonces ahí es o subirlos o cuando vayamos a aplicar estar atentos y subir el que tenemos que subir, ¿vale? ¿Y qué es lo que qué podemos hacer también a través de LinkedIn? Si nos hemos construido un perfil y vemos que es muy variopinto, lo que tenemos que hacer es escribir a la persona, ¿vale? Y poder explicar nuestra situación o aprovechar el acerca de, como hemos dicho anteriormente, ¿vale? Que es ese pequeño perfil que vamos a tener al inicio para explicar nuestra información o servirnos del titular, ¿vale? Que va justo debajo de nuestro nombre para poner un poco en contexto lo que van a leer a continuación, ¿vale? Entonces, al final cada plataforma tiene sus trucos. Entonces, si tenemos un perfil muy variopinto, obviamente nos va a costar un poquito más estructurar esa información, pero se puede, ¿vale? ¿Qué otro sesgo nos encontramos en las entrevistas? El sesgo de exposición, ¿vale? Esto es súper importante. El hecho de haber estado expuesto a una situación previa, parecida, o conocer a una persona de antemano, hace que tus sentimientos hacia esa persona sean más positivos, ¿vale? Entonces, aquí
podemos encontrarnos en la entrevista pues varias cosas. Uno, pues, bueno, seguir a la empresa en LinkedIn, por supuesto. Contactar al entrevistador por LinkedIn. Estar atento a las publicaciones que esa persona hace en LinkedIn. Si podemos incluso interactuar con esas publicaciones, mejor, ¿vale? Otra de las cosas que tenemos que hacer es publicar nosotros contenido en la red para que la persona, como ya tenemos agregada, le salga nuestra publicación, ¿vale? Entonces, otras cosas, pues bueno, pues ver si en algún momento hemos coincidido en una empresa, no coincidir en tiempo y espacio, sino que hayamos coincidido en una empresa, aunque eso también se podía ver por el sesgo de membresía, ¿vale? Vais a ver que muchas veces los sesgos van muy dados de la mano y cuando se comete uno se comete otro o hay una alta probabilidad de que se cometa el siguiente, ¿vale? Pero con el sesgo de exposición, yo aquí lo que recomiendo, ¿vale? Es tener más visibilidad, por ejemplo, dentro de una red como es LinkedIn, para que cuando luego yo vaya a la entrevista, yo a la persona le suene, ¿vale? Si a mí me ha citado y yo justo agrego a la persona por LinkedIn, la persona cuando me vaya a hacer la entrevista se va a acordar de mí y eso es algo proactivo que hace el candidato y es muy bien recibido por los entrevistadores. ¿Qué más? Efecto de recencia, ¿vale? Es un poco lo que hemos dicho que pasa también en las otras fases del proceso de selección y esto pues simplemente es que la información que damos al final pues se va a recordar con mayor facilidad. Entonces aquí podemos hacer varias cosas, tener preparada una pequeña despedida para las entrevistas y también el pedir feedback al entrevistador después de la entrevista. No justo cuando acabamos, ¿vale? Es decir, acabamos la entrevista, nos despedimos y nos vamos. Pero si hemos hecho la entrevista, me invento, un martes, lo que podemos hacer es a final de semana o al principio de semana escribir un correo al entrevistador para preguntarle o decirle o darle las gracias, ¿vale? ¿Qué tal? Soy Irene, estoy en un proceso de selección con vosotros, simplemente quería darte las gracias por la entrevista que tuvimos el pasado martes, reiterarte mi interés en la oferta de trabajo y que cualquier cosa, duda o información que quieras sobre mí, pues que sepas que me lo puedes pedir o no dudes en pedírmelo, ¿vale? Esto es muy, muy, muy importante y puede ser bastante, o sea, puede marcar la diferencia entre que me cojan o que no me cojan, ¿vale? Porque nunca vamos a saber si hemos sido el primer entrevistado o el último entrevistado. Y sí que es cierto que los entrevistadores siempre van a recordar mejor a la última persona que han entrevistado. Entonces, nosotros lo único que podemos hacer, que está en nuestra mano, es ponernos en contacto con ellos. El efecto de arrastre, ¿vale? O el efecto Bauwagon, no sé muy bien cómo se pronuncia, es que los humanos solemos decantarnos por la opinión que otros ya han escogido antes, ¿vale? Esto se entiende muy bien con los retos virales, ¿vale? Muchas veces los retos virales son cosas muy estúpidas que nadie en su sano juicio haría, pero como vemos que todo el mundo lo hace, lo acabamos haciendo. Entonces, en los procesos de selección, una de las cosas que podemos hacer es cuando entregamos nuestro currículum, ¿vale? O cuando vamos a entrevista, es dar cartas de recomendación de antiguos jefes o antiguos compañeros, ¿vale? O dar importancia en nuestro discurso a premios y logros que hayamos tenido. Esto, por ejemplo, también puede ser un problema para las personas que tienen cero experiencia en el sector, ¿vale? Porque una de las cosas que les pasa a los juniors es que lo que más les cuesta es que alguien les dé esa primera experiencia laboral. Esto se debe al efecto de arrastre, ¿vale? Como nadie ha confiado en mí como trabajador, ¿por qué lo voy a hacer yo? ¿Por qué te voy a dar yo a ti esa oportunidad? Esto lo vamos a relacionar con uno de los sesgos que hemos visto anteriormente y es por lo que también les cuento yo a nuestros alumnos que el proyecto, ¿vale?, que hacen en la escuela es necesario que lo pongan como experiencia laboral, ¿vale?, para que así este efecto desaparezca y no se crean que va a ser la primera vez que te enfrentes a este reto, sino que anteriormente ya lo has hecho y ha habido una empresa o un proyecto que ha confiado en ti para hacerlo.
Y realmente, ¿vale? A ver, hay infinitos sesgos en los procesos de selección, de verdad, infinitos. Y la verdad que cuando os he comentado antes que este evento se me ha ido un poco de las manos a nivel de complejidad, es porque cuanto más lees y más te informas, más sesgos ves, más quieres meter, pero a la vez no, porque, sino, porque es bastante complicado. Mi objetivo con este evento era un poco el haceros ver que igual que las empresas y que el sistema en general se aprovecha de esos sesgos pues para que consumamos, para que elijamos un producto, para que aceptemos un salario, nosotros como candidatos tenemos que tener nuestras herramientas, ¿vale? Para conseguir pues mejorar el salario, mejorar nuestras condiciones, conseguir nuestro empleo objetivo, ¿vale? El último sesgo que voy a dar por hoy, al menos, es el sesgo del anclaje, ¿vale? Que hemos hablado de él un poco con las preguntas que me habéis hecho, que este sesgo suele ser ya en la parte de negociación, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que damos mucha importancia a este primer dato que nos van a dar. Primero os lo voy a presentar, si queréis, un poco de manera estúpida con la teletienda, ¿vale? O con Netflix, o con HBO, o incluso con las palomitas, ¿vale? Aquí lo que hacen es darnos un dato y nos dicen, por ejemplo, suscripción X de 10 euros. Y después lo que van a hacer es ponernos otras 2 suscripciones más que no van a tener sentido alguno, porque realmente lo que quieren es darnos ¿vale? Esa primera suscripción, esa primera suscripción que vale 10 euros. Me estoy explicando fatal, pero de verdad es que este sesgo se me complica un poco. Con los salarios es muy sencillo, ¿vale? Con la parte de negociación. Al final es, pues que si me preguntan la banda salarial y les digo que estoy en 25, lo que decíamos antes, me ofrecerán algo por encima de 25, pero no mucho más. Si yo les digo que estoy en 30, me ofrecerán algo por encima de 30, ¿vale? Entonces, aquí es cuando la gente siempre os recomienda que os infléis, ¿vale? Que no digáis la verdad, porque si decís la verdad, os van a dar siempre un poquito más. Y hay una cosa que sobre todo pasa en España, no sé si en el resto de países sucederá así o no, y es que las bandas salariales, ¿vale? Tu salario te lo suben muy poco. Y cuando necesitamos una mejora salarial, nos vemos muchas veces obligados a cambiar de trabajo para conseguir esa mejora. Entonces, si nosotros damos siempre la cifra exacta en la que estamos, esa mejora va a ser muy breve, va a ser muy pequeña. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es inflarla, ¿vale? Es decir, pues si estoy en 25, les digo que estoy en 27 o estoy en 30, para que siempre la empresa me ofrezca un poquito más. Mira, aquí nos dicen que en el resto de países las ofertas de empleo indican claramente el salario que ofrecen. Pues aquí por ahora no, ¿vale? Sí que es cierto que se lucha para que las ofertas de empleo sean transparentes, pero por desgracia no está sucediendo esto. O a lo mejor sí que te pueden dar una banda, ¿vale? Y te dicen entre 30 y 40 según valía, pero claro, entre 30 y 40 hay ahí también 10.000 euros para negociar, ¿vale? Entonces, al final, yo siempre lo que recomiendo con la negociación es inflar un poquito vuestra banda salarial actual, pues para que así la empresa siempre sea un poquito más lo que os da. Y bueno, realmente pues poco más voy a contar durante el día de hoy. Simplemente deciros bueno, que podéis seguirnos en redes para más información, otros eventos que siempre intentamos hacer, tanto a nivel de empleabilidad como también en la parte más técnica, ¿vale? Hacemos diferentes workshops pues, para ampliar las skills, tanto soft como hard, y que recordar también que cualquier persona que esté interesada en las becas que tenemos, pues que se puede poner también en contacto con nosotros. Han salido hace poquito, ¿vale? O sea que todavía tenéis tiempo para acceder a ellas. Sí que es cierto que es mandatorio estar en España, ¿vale? Porque al final el horario de las clases va a ser el español,
y que, bueno, que muchísimas gracias a todos por asistir y que si os dais cuenta, os he contado lo de las becas al principio y al final, pues para aprovecharme también un poquito de los sesgos con vosotros y que recordéis las becas que tenemos y que os inscribáis si consideráis que es de vuestro interés. Muchas gracias a todos por haber venido. Podéis encontrarme en LinkedIn siempre que lo necesitéis, podéis escribirme por LinkedIn, podéis escribir a mis compañeras y nada, nos vemos en próximos eventos que hagamos. Un saludo a todos y pues muchísimas gracias a todos por venir. Gracias a ti, Irene.